Verán. Ok, entonces le decía, la semana que viene tenemos nuestro primer entregable en grupo. Ese entregable está relacionado a el desarrollo de un análisis de modo de falla de un proceso. Ese proceso que vamos a trabajar básicamente está referenciado en la parte de aquí, del caso, el planteamiento del problema. Entonces, miren, el pasado lunes nosotros hablamos detenidamente sobre riesgo y sobre calidad por diseño. Entonces, esta actividad que tenemos aquí está relacionada de manera muy cercana al contenido que vimos la clase pasada. Básicamente, aquí lo que ustedes están viendo es un proceso de manufactura para un producto médico, específicamente una sutura quirúrgica. Ese producto médico tiene un video que ustedes pueden ver, está en YouTube, y tiene básicamente todos los pasos desde el inicio del proceso hasta el final. A veces, por ejemplo, en el aula virtual ustedes van a ver que se queda como cargando así. Si por alguna razón no pueden verlo, yo siempre les recomiendo que copien el link que también aparece aquí arriba y lo abran en YouTube. Entonces, este video es similar al que está en el foro el tema de CQA. Entonces, ¿qué pasa? Es un video de how it's made, de cómo lo hacen. Aquí les explico un poco sobre las suturas. Para que ustedes sepan, las suturas son uno de los dispositivos médicos más simples de manufacturar, pero a la vez uno muy crítico, un producto que se utiliza, como muchos de nosotros lo decimos, para dar puntos, para cerrar heridas o para cerrar también incisiones, ya sea quirúrgicas, luego de procedimientos de operación. Entonces, básicamente, para que ustedes sepan de entrada, hay varios tipos de suturas, eso lo explican también en el video. Hay suturas de tipo absorbible, hay suturas de tipo no absorbible. Las absorbibles, el cuerpo las asimila y básicamente con el paso de los días el cuerpo las absorbe, como es su nombre. Las no absorbibles, el cuerpo no las absorbe y son de material normalmente sintético, mientras que las absorbibles son orgánicas. Son, por ejemplo, en base a materia proveniente de animal o vegetal, se hacen las suturas. Entonces la sutura tiene dos partes, tiene una aguja y tiene un hilo que se le denomina sutura. La sutura es el hilo y la aguja es una aguja. Entonces, básicamente el proceso que ustedes van a ver tiene varios pasos para varias cosas diferentes. Básicamente ellos tienen aquí las pruebas de recepción de material, tienen los procesos de selección de materiales a nivel de almacén, tienen también la parte relacionada al al corte del hilo, un proceso de corte, y luego del proceso de corte del hilo, de la sutura, nosotros le entregamos la parte de ensamble. Aquí están cortando, hay agujas de varios tamaños, bueno, aquí hay unas fotitos. Dependiendo de la aplicación, hay agujas y suturas de varios calibres o tamaños. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la sutura que se utiliza para, por ejemplo, cerrar una herida cutánea a nivel de piel que una sutura que se utiliza para operaciones oculares. Son suturas la que se utilizan para operaciones los ojos son suturas muy pequeñas, así como esa que ustedes ven ahí, y las otras son más grandes. O sea que dependiendo de la aplicación también varía el proceso. Entonces aquí está el ensamble y básicamente ustedes van a tener el hilo cortado y ese hilo es insertado a un extremo hueco de la aguja en donde se prensa al hilo. ¿Ven? O sea, vamos a repetirlo aquí, se da una acción rápida. Se toma la aguja, se inserta, se prensa
y luego ya salió la aguja unida al hilo. Entonces, eso luego de ahí se le hace una prueba de tensión, se empaca, están los pasos del proceso de empaque. Y al final está la esterilización, porque el producto debe ser estéril. Unos esterilizadores de gas que están utilizados al final del proceso. Le invito a que lo vean el proceso paso por paso para que lo vayan asimilando mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un recorrido sobre el contenido. Yo veo que hay dos grupos que están completos. Hay un grupo número 2 que está todavía vacío, hay uno que le falta un grupo, uno hay un integrante. Entonces, lo voy a dejar ahí ya para que ustedes sigan completando los miembros. Profesor, una pregunta, ¿las entregas de ahora en adelante van a ser grupal? A excepción de los parciales, del parcial y de la autoevaluación, que iba a hablar de esto justo ahora, todo es grupal, todo es en trabajo de equipo. Déjame ver qué puede ser individual, no creo que, no, así que me llega a la mente, no hay ningún otro entregado, solamente la autoevaluación y el parcial. Bien, Carlos. Entendido. Súper. Entonces, ya ahora que hablamos de eso, la autoevaluación es la semana que viene. La autoevaluación es como un mini pruebín que no es de aplicación síncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo van a tomar a la hora de la clase. Va a estar habilitado como una actividad más va a estar habilitado como una actividad dentro del aula virtual y te van a tener chance de completarlo dentro de un tiempo y con la flexibilidad de que ustedes pueden utilizar todos los recursos que tengan a la mano. Obviamente los exámenes aquí son de página abierta, estamos en la era de la virtualidad, o sea que ustedes pueden usar cualquier recurso y pueden ir completando las preguntas paso a paso. Mi recomendación es que traten de hacerlo en base a lo que han visto, lo que han entendido, para que puedan ver si están asimilando el contenido de la clase de manera correcta. Hagamos preguntas, porque ya después de aquí, después del parcial, que es la semana número 5, la clase se torna mucho más práctica. O sea, nosotros vamos a empezar a ver menos teoría, vamos a empezar a hacer protocolo, vamos a empezar a hacer planes de validación, mucho análisis, y todo eso se sostiene sobre la teoría que tenemos hasta la semana 5. Entonces, hoy, básicamente lo que vamos a ver es hoy lo que vamos a ver es el entregable caso, pero para que se lleven la programación, recuerden, semana próxima tenemos autoevaluación, no es síncrona, la pueden tomar en cualquier momento, pero lo que sí es síncrono es el examen, el parcial es síncrono. Todavía no tengo definido si va a ser el lunes o el miércoles, no tengo eso pendiente, pero me parece que nos vamos a programar para el miércoles. Yo le voy a confirmar la próxima. Déjenme ver. Es una pregunta, profe, ¿cuánto punto vale la autoevaluación? Bueno, acuérdense que ustedes tienen aquí el desglose. Vamos a ver el desglose. El desglose está esquema de evaluación. Y fíjense, cargando. Fíjense que ahí adentro la autoevaluación tiene 5 puntos y el examen tiene 15 puntos. Ok, perfecto. Bien, entonces hasta ahora ya hemos cubierto los primeros 2 casos que fueron individuales. El caso 3 lo vamos a ver ahora. Me interesa que ustedes presten mucha atención porque es grupal. Y a partir de ahí todos los entregables son de tipo grupal. Todo lo que ustedes ven ahí se trabaja en grupo. En la vida real, muy raro ustedes hacen todo solo individuales. O sea, normalmente en validaciones, en la industria no se trabaja solo, un equipo multidisciplinario que tiene que llevar todo al Entonces,
Entonces, déjame ver. Información de los equipos, ya le voy a dejar eso ahí para ustedes. Y hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a hablar de PFMICA. La clase pasada hablamos de manera bien general de lo que era un PFMICA. PFMICA son las siglas de análisis de modo de fallas, causas y de análisis de modo de causas y modo de fallas para procesos. Es una tabla que probablemente algunos de ustedes creen que es la asignatura de gerencia de calidad o herramienta de calidad. Le habrán hablado de FIMA, de Failure Mode Effects Analysis. FIMA es la versión genérica o general de análisis de modo de falla. El FIMA aplica a muchas industrias diferentes. Pero nosotros, lo que nos concierne, básicamente es la parte de aplicable a dispositivos médicos, específicamente a procesos. En dispositivos médicos ustedes tienen, vamos a decirlo así, como 3 sabores diferentes de análisis de modo de falla. Están los análisis de modo de falla de proceso, que son los PFMICA. Están los análisis de modo de falla de diseño del producto, que se dicen DFMICA, o sea, de design al principio. Y están los UFMICA, que son los análisis de modo de falla del uso del producto. Por ejemplo, ¿qué puede salir mal si el usuario o el paciente utiliza de manera incorrecta o de manera no adecuada el producto? Normalmente el UFMICA y el DFMICA son responsabilidad del departamento que diseña el producto o equipo de diseño del producto. Para nosotros, lo importante es dentro de esta asignatura, entre el alcance de la asignatura, es el PFMICA. Entonces yo les invito a ustedes que vean este contenido, que está también compartido en la semana del día de hoy, que es un artículo de ASQ, que es la Asociación Americana para la Calidad, en donde les explican qué es FIMA, o sea, la versión general. Él le habla de qué es FIMA y les explica cómo se hace el procedimiento. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero ahí está, obviamente, en escrito. También aquí ustedes van a ver la presentación de la unidad 5, de la unidad 4, esa la vamos a ver el lunes, y un contenido sobre protocolos, que también, que son protocolos y qué son los protocolos de evaluación. Todo eso lo vamos a ver el lunes. El lunes vamos a hablar en la próxima clase de protocolos, ya de manera general. Hoy vamos, lo que nos concierne es riesgo. La semana esta semana fue de riesgo y de CQA, si se prefiere. Entonces, cuando ustedes abran el caso número 3, ustedes se van a encontrar, obviamente, el video que les mencioné y varios pasos. Les dice, lean, primero, vean el video del proceso, porque vamos a hacer análisis de modo de falla de este proceso que está aquí. Luego que vean el video y lo entiendan, lo digieran, en grupo, porque las actividades grupales, los análisis de riesgo nunca se hace de manera individual. Los análisis de riesgo se hacen en equipo. ¿Por qué se hace en equipo? Porque cada miembro del grupo aporta diferentes perspectivas de cómo puede o no fallar el proceso. Por eso fue que le dije que lo del programa de ingeniería mecánica estuvieran dispersos para que ese input que tienen ellos pueda ser repartido entre cada grupo. Pero en la práctica es también así, o sea, por ejemplo, cuando hay que hacer un análisis de modo de falla, hay un comité, un grupo de personas que se encarga básicamente de eso, de analizar el proceso y determinar qué puede salir mal y un grupo de cosas que vamos a ver ahora. Vamos a ver lo que es. Vamos a repasar eso, vamos a hacer un review rápido. El primer paso es, después de ver el proceso, es tratar de entenderlo. O sea, vamos a plasmar qué entendimos del proceso. Para eso, ustedes van a abrir esta plantilla, que es la plantilla para crear flujogramas
sugeridas por la SQ. La SQ tiene esta plantillita bien sencilla que ustedes van a descargar y van a diagramar el proceso. ¿Cómo vamos a diagramar el proceso? Esto. Okay. Aquí abrimos nuestra plantilla. Vamos a dar enable, editor. Y esta plantilla básicamente tiene unos, fíjense que tiene unos bloques. Ya el flujograma es algo para la mayoría de ustedes bien común. Cada bloque tiene un significado. Aquí están, por ejemplo, estos son los inicio y los fin, el inicio y fin, la figura del cuadrado son los pasos, los conectores, estos rombos son decisiones, los círculos se usan para linkear o hacer referencia a otro step del proceso sin tener que usar una línea que le pase por arriba al flujograma actual. Entradas y salidas, por ejemplo, documentos, por ejemplo, insumos de proceso y otras cosas que salen del proceso. Y al final los documentos, o sea, documentos que se utilizan para que se generan en el proceso o que se necesitan en el proceso para hacerlo. Entonces, ustedes van a diagramar el proceso por operaciones. Una descripción general, y esa descripción tiene que tener una secuencia. Obviamente, al inicio del proceso tiene que estar lo primero que ustedes deben hacer con el producto. Y ir paso por paso viendo cada step del proceso, cada paso. Al lado de esto, yo les recomiendo siempre que, por ejemplo, si el primer paso, yo voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Okay. Mi recomendación siempre es que a cada paso, cada operación del proceso, ustedes la numeren para que lleven una secuencia de qué operaciones están trabajando. Por ejemplo, si la primera operación es corte de la sutura, ustedes ponen así, ¿no? Operación 1, corte de sutura. Este entregable, yo les voy a dejar a opción de ustedes hacerlo o no en inglés. Pueden hacerlo en español o pueden hacerlo en inglés. Normalmente los análisis de modo de falla son un instrumento que utilizan los ingenieros para auxiliarse y planificar la calidad del producto y se hacen en inglés. Pero como quizás esta sea la primera experiencia de ustedes con este tipo de herramientas, no me voy a precipitar tampoco, le voy a poner a que trabajen en inglés. Si se sienten cómodos, lo pueden hacer en inglés. Si no, lo pueden hacer en español. Entonces, por ejemplo, si volviendo de nuevo, si la primera operación es corte, podemos poner 1, número de secuencia, corte de suturas. A ese corte utiliza un equipo, una máquina, utiliza una herramienta. Entonces, normalmente, para nosotros evaluar los modos de falla, nosotros tenemos que saber cuáles son esos instrumentos que estamos utilizando, cuáles son los equipos y herramientas que estamos utilizando, porque cada herramienta tiene formas diferentes de fallar o cosas que pueden salir. Entonces, en esa operación vamos a poner qué equipos estamos utilizando. Para ponerlo, este programa aquí, que por alguna razón me están llegando correos ahora, tarde de la noche, pero bueno, obviamente en el video le van a hablar de los equipos, le van a decir que se usa una máquina de corte, se usa un prensador de sutura, se usan nombres genéricos. Hay una lista más aquí abajo, en la nota número 4, que les dice los nombres de todos los equipos que ustedes van a ver en el video. Entonces, ustedes lo abren, ustedes van a ver un listado de todas esas máquinas. Normalmente, cuando se hace un análisis de modo de falla, ya este tipo de documento no se necesita. O sea, ya el que está trabajando en el proceso conoce el proceso. Pero para ayudarlos, aquí hay una lista de todas las máquinas que ustedes van a ver ahí, todas una por una. En la primera columna
Entonces, a partir de la página 4 van a ver el nombre del equipo, una descripción de lo que hace y una foto, para que ustedes más o menos entiendan en qué parte del proceso está eso. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el corte de estructura, aquí dice que el arcade se usa para cortar estructura. Entonces, la primera operación de nosotros sería corte de sutura con la máquina arcade mono one. Eso nos va a ayudar a nosotros más adelante. Y le voy a explicar por qué cuando llegue su momento. Entonces, así vamos paso por paso indicando cuáles son las operaciones del proceso. Por ejemplo, operación número 2, digamos, prueba de tensión, me lo estoy inventando. Probablemente para esa prueba de tensión usemos todo un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Vean el video. Esta máquina, entonces aquí lo ponemos. Y así hasta que terminemos. Cuando tengan el proceso totalmente diagramado, ustedes van a tener una secuencia de operaciones y pasos de cómo funciona el proceso. Esa secuencia completa es la primera parte del entregable que va para el lunes. Entonces, ese diagrama. Importante es que el diagrama incluya cada operación y cada elemento o herramienta que se utiliza en el proceso. Es bien importante. Entonces, la segunda parte... Profesor, disculpa que lo interrumpa en esa parte. Sí. En caso de que un proceso, no estoy diciendo que sea así, pero como no he visto el video, en caso de que en un proceso se utilicen dos herramientas. Deben estar las dos herramientas. Ok, perfecto. O deben estar los dos equipos. Ok. Y la pregunta tuya, Carlos, viene precisamente porque le dije que le voy a explicar ahora, pero vamos a adelantarnos. Cuando nos toque hacer la tabla, el PFMITA es una tabla. Si ustedes van aquí en el artículo de ESQ, ustedes van a ver que el PFMITA se compone por una tabla que la ven aquí a la derecha. No sé si todo está bloqueado. Vamos a abrirlo en una ventana que nos permita hacer zoom, lo que estamos haciendo. Y vamos a verlo. Ok. Bueno, esta ilustración que está les muestra varias columnas, o sea, les muestra una tabla que tiene varias columnas. Eso es lo que se llama una tabla de perfil o de Failure Modes Effects Analysis. Entonces, en nuestro caso, aquí está en el procedure, en la sección de procedure, le dice, fíjense que lo primero que le dice la gente de ASQ es que armen un equipo multifuncional. Vamos a utilizar el magnificador. Sé que algunos quizá no estén viendo correctamente. Lo primero que le dice el ASQ es que asemble un equipo multifuncional. En la práctica, fíjense que ellos dicen que incluya a la gente de diseño, a la gente de manufactura, calidad, pero a veces también se incluye mantenimiento, compra, suplidores, ventas, o sea, todo. Mientras más gente multifuncional está en el proceso de FIMA, de análisis de modo de falla, mejor. En el caso de los análisis de modo de falla para proceso, no se necesita tanta gente. Por ejemplo, la gente de ventas y de mercadeo probablemente no tienen tanto que aportar en el proceso de manufactura del producto, pero si mientras más mejor, normalmente es así. Luego de que se arma esto, hay que definir el scope, o sea, qué proceso vamos a trabajar. En nuestro caso ya dijimos que vamos a trabajar con suturas quirúrgicas y es el video que ustedes tienen, ese es el alcance. En el caso, aquí dice que diga qué vamos a evaluar.
nuestro caso estamos evaluando procesos. Fíjense que ellos hablan de diseño, sistemas, conceptos, incluso servicios. Cada paso de análisis de modo de falla tiene su sabor diferente. Entonces nosotros el proceso de manufactura de estructuras quirúrgicas, los extremos o cuáles son los límites del alcance es desde que el producto entra a producción hasta que el producto esté esterilizado. Nosotros podemos seguir analizando modo de falla después, por ejemplo, si después que hacemos análisis de modo de falla, después que el producto esté en la mano del cliente, ya eso es usabilidad. Entonces, por eso es importante definir cuál es el alcance. Y usar el flowchart. El flowchart, como le acabo de explicar, les ayuda a identificar claramente el alcance y asegurar que cada miembro del equipo entienda el detalle de lo que está trabajando. O sea, hacer el flujograma es importante porque de esa manera ustedes aseguran que todo el mundo entiende cada etapa del proceso. Luego, obviamente, cada grupo de los suyos tiene que tener un coordinador. Entre ustedes elijan una persona que coordine el evento. Es un evento de evaluación. Entonces, si hablamos todos juntos no vamos a llegar a nada. Entonces, la recomendación mía siempre es que haya un líder del grupo y que ese líder vaya desarrollando los pasos que vamos a ver a continuación. Entonces, luego vamos a mostrar la forma del FIMA o del análisis de modo de falla. El análisis de modo de falla que vamos a llenar, vamos a descargar la plantilla, vamos a ir al aula virtual y en la nota número, en el bullet número 2, el bullet número 2, ustedes van a ver que si le dan ese vínculo, les va a llevar a una tabla de FIMA, desarrollada por la misma gente de SQL. No se lo inventó César, esto es una herramienta como la recomienda y eso. Vamos a esperar que abra. No abre. Okay. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a ver, fíjense, nuestra tabla. Esta tabla es exactamente la misma tabla que ustedes tienen aquí y aquí arriba. Entonces, ahora, estos pasos que están aquí abajo, yo los voy a explicar. Lo voy a explicar porque normalmente es más fácil uno hablarlo, conversarlo y ver las preguntas que nosotros leerlo todo esto. Vamos a verlo así y eso lo tienen de referencia. Lo primero es que fíjense que la tabla tiene el proyecto, tiene el team, tiene una fecha y tiene un preparado por. El proyecto es la línea de manufactura de estructuras quirúrgicas. Nuestro FIMA team o nuestro el team de análisis de falla va a ser el grupo de cada uno de ustedes, cada integrante, la fecha en que lo vamos a hacer y quién lo prepara. Quien lo prepara normalmente es el líder del FIMA y es el que se encarga de mantener la documentación organizada del análisis. Porque todo lo que se converse en la discusión del análisis de falla debe de estar documentado por alguien. Por eso les dije que debe haber un líder. Entonces, la primera columna, vamos a dar un zoom. Vamos a dar un zoom, un poco más. Fíjense que tenemos esta columna gris. Esta columna gris es el encabezado de la tabla y abajo de la columna gris tenemos esto que está lleno. Esto que está lleno aquí es la parte de una guía para que ustedes no se pierdan cuando vayan llenando la tabla. La tabla se llena de izquierda a derecha, empezando primero por el process step. El process step es cuál es el paso del proceso que estamos analizando. Entonces, esto tiene una relación directa con el flujo. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a analizar primero el corte de la sutura, nuestro primer paso es ese mismo. Corte de sutura con con la máquina RK Mono 1. Ese es nuestro primer paso. Segunda columna.
¿De qué manera puede fallar este proceso? Entonces aquí nosotros nos ponemos en modo de imaginación y observen el video y traten de entender qué se está haciendo en ese proceso. Por ejemplo, aquí estamos cortando sutura. ¿Qué puede salir mal? Bueno, ustedes dirán, quizá la sutura, la máquina se traba, hay algún y se atasca con la sutura, la rompe, o puede ser que los sensores de la máquina se dañen y el corte de la sutura no salga de la longitud correcta. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, el equipo tiene que definir qué tantas, qué puede salir mal. Normalmente, en un proceso, en un paso, pueden salir varias cosas mal. Yo mencioné dos. Por ejemplo, puede ser que la máquina se atasque y puede ser también que, por ejemplo, los sensores que van verificando la longitud del hilo se dañen y la longitud sea más larga o más corta de lo posible. O sea, estoy diciendo ejemplos que ustedes pudieran decir. Entonces, cada modo de falla de eso debe tener una fila. Vamos a quitar un poquito de zoom. Y cada fila de esa, yo le voy a dar aquí arriba el botón, porque esto tiene un macro, Alt Row. No me conviene con este macro. Le voy a eliminar esto. Eliminar y lo que voy a hacer es que lo voy a copiar. O sea, para cada fila lo voy a copiar. Voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí. Pero lo que voy a hacer ahora, chicos, es que voy a mantener mi primera columna, mi primera modo de falla excesiva y voy a eliminar los siguientes. Eliminar todo esto. Y mucho cuidado, vieron que ahí se cambió un valor, que es el RPN. El RPN es un cálculo que hace la hoja y yo se lo voy a explicar a continuación. Entonces, voy a eliminar todo esto, y el último RPN lo voy a eliminar. Entonces, esa fila, cada vez que yo necesite un modo o identifique un modo de falla diferente para ese paso, lo vamos a poner en una fila diferente. Por ejemplo, los sensores, a ver cómo lo ponemos, que sea entendible. Esto tiene que ser entendible no solamente por mí, sino por cualquiera de ustedes. Okay, vamos a ponerlo así, los sensores. No computan Entonces son cosas que pueden salir mal en el código. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Perdón. La próxima columna es cuál es el impacto, qué puede causar esto al cliente si ocurre. O sea, si esto pasa, esto que está aquí en modo de falla, si ocurre, qué efecto o qué impacto esto le genera al cliente si no se corrige. Entonces, miren, yo sé que, por ejemplo, ustedes no son expertos, normalmente hay un experto en el tema del producto y conoce, por ejemplo, el producto a ciencia cierta y sabe lo que pasa si sale mal. Pero como quizá ustedes no tienen ese detalle, en la actividad hay un vínculo. A ver, vamos a verlo aquí. Documento, definición, nivel de seguridad, nombres, criticidad. Ok, en la nota número 5 hay una especificación, que es la especificación del producto, de la sutura. Entonces, cuando ustedes abran esa especificación, ustedes van a ver eh, todo lo que tiene que ver con la estructura, su composición y aspectos
relacionados al producto. Hay características, ¿se acuerdan? El lunes hablábamos de que cada producto tiene características críticas. Ya, por ejemplo, el diseño del producto se hizo y todas estas características son necesarias para que el producto funcione. Si alguna de estas características no está, el producto no funciona. Por ejemplo, fíjense que una de las características principales es la longitud del hilo, porque la longitud del hilo es una de las cosas que nosotros vendemos. Por ejemplo, la sutura de este código tiene un hilo tal. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, si la sutura no se cumple, obviamente vamos a tener un defecto, el cliente puede ser que se queje, puede ser que pase muchas cosas. ¿Cómo sabemos? Ahí mismo, para ayudarlos, ustedes siéntanse libres de poner cualquier efecto, o sea, no se limiten. Pero aquí hay una pequeña tabla de guía que habla de los riesgos. Por ejemplo, si hay un fallo relacionado a la longitud del hilo, esto es una característica que tiene un nivel de control B o mayor. En el caso de eso, se correlaciona con un riesgo relacionado a la salud del paciente o que puede hacer que el BS, un riesgo que puede hacer que el producto no se pueda utilizar o que degrade la función del producto. Evidentemente, si la longitud del hilo no está a la longitud que precisa el médico que la va a utilizar, el producto pierde función o hace que el cliente se quede. Entonces, esto ustedes lo pueden usar como guía para definir el impacto que tiene cada uno de estas dos cosas en el paciente. Hay una columna con un número aquí que no voy a tocar ahora, vamos a seguir. Entonces, luego están las causas. Las causas normalmente se relacionan a qué produjo ese modo de falla del proceso. Por ejemplo, la máquina de corte se atascó. Un modo de falla, bueno, vamos a completar esto. Esto puede generar el producto pierde funcionalidad porque no tiene la longitud establecida por esto. Entonces, eso tiene como le decía, una causa. ¿Qué pudo haber causado eso? Ya ahí lo dejo a ustedes. ¿Qué puede hacer que se atasque la máquina? Bueno, quizá no se limpió correctamente. Falta de limpieza del equipo. También puede ser, bueno, quizá el operador dejó, vamos a suponer, algún tipo de material que interrumpió, no se mantuvo organizada el área y la máquina se atascó por el proceso, por ejemplo, por el desorden que había en el área. Vamos a decirlo así. Entonces, eso tenemos que llevarlo aquí. Eso puede ser una idea que salga en la discusión. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Bueno, podemos decir que esto puede ser también causado por, darle aquí Shift Enter, área de trabajo desorganizada. Bien, son cosas que pueden llevar a estos efectos, a esta falla. Aquí hay otro número. No, todavía no lo voy a tocar, lo voy a dejar ahí, voy a seguir. Controles. Esto se refiere a qué cosas hay en el proceso que previenen que esto ocurra. Por ejemplo, que el equipo se ensucie o que haya, por ejemplo, un área de trabajo desorganizada. Ustedes pudieran decir, bueno, según lo que yo vi en el video, el área se ve como que está bien definida, está organizada, lo que quiere decir que la gente aparentemente se entrena o tiene algún control con eso. En la práctica, normalmente los controles son cosas tangibles, o sea, no tangibles, son medidas que toma el sistema de calidad para prevenir. Por ejemplo, procedimientos, entrenamiento del personal, calibración de equipo.
cosas que se pueden comprobar. En la práctica siempre los controles están relacionados y están relacionados a evidencia para uno dar seguimiento que se están cumpliendo esos controles. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes pudieran decir, bueno, aquí yo también le voy a dejar un poco de libertad. Vean el video y en el video ustedes van a Profesor, ver. Sí. creo que su pantalla está frisada, lo que estamos viendo en el aula virtual. No sé si soy el único. Yo pensaba que era un error de mi internet, literal, y que ay mi madre, pero yo tengo problemas con mi internet. Estaba intentando salirme y entrar. Ah, sí, a mí Oh, también. A mí me pasa lo mismo, sí, sí, sí. Sí, es cierto. wow, hace rato. Vamos a verlo, vamos a verlo. No, lo último que yo vi fue. ¿Qué fue? No recuerdo. No hace tanto, ¿no? No, no fue hace mucho, no fue hace mucho. No fue hace mucho, profe. Ok, vamos a hacer algo, espérense. Déjame yo dar esto. Vamos a dar esto. Deme un segundito. Espérense. Déjame- ¿Me escuchan, chicos? ¿Se oye? Profe, Sí, a veces escucho, sí. ¿Se ve la Sí, pantalla? ¿Se ve el team? Sí, se ve el Teams. sí. Ok, ok. Si ven que se frisa, como que no está pasando nada en la pantalla, párenme de una vez. No se dejen agarrar. Entendido. Entonces, miren, lo próximo es la parte de process control o control. Voy a recapitular. Profesor, una pregunta. Antes de. En la primera parte que usted estaba mencionando de los errores que pueden ocurrir en el proceso, uno como que vamos, que puede ser que la máquina se trabe o cosas así. También podemos poner cosas que tengan que ver con el operario, Claro, como un todo problema lo, de configuración en la máquina. todo lo que tenga que ver con lo... en los procesos hay, ustedes saben que hay la famosa 6M, son cosas que generan variación en los procesos. Gente, o machine, la parte de también de medio El ambiente, ambiente. Ujú. todo eso, cada paso, hagan un brainstorming y pongan todo lo que ustedes entiendan ahí. Siéntanse libres, no se limiten. Lo ponen en la parte de failure mode. En la parte de potential causes, ponen qué impacto tiene esto en el paciente o en el médico, por ejemplo. Puede ser que el médico también tenga eso. Tenga el móvil falla tenga un impacto. Por ejemplo, puede ser algo que tiene que ver con medio ambiente, que por ejemplo en el área donde se esté trabajando el ensamble haya un nivel elevado de partículas o de suciedad o lo que sea, y eso afecta, por ejemplo, la esterilidad del producto. Entonces ustedes lo pueden poner así mismo, que es un modo de falla y que tiene un efecto crítico. Por ejemplo, en la parte vamos a ver aquí, yo lo mencionaba, aquí están las características. Fíjense que las características están divididas en ese documento en características de ensamble y funcionales del producto, características del empaque y características microbiológicas. Entonces fíjense que aquí dice que si el producto no está estéril, la falla puede ser catastrófica. Una falla catastrófica, en la tabla de arriba nos dice que es algo que puede provocar una situación muy peligrosa al paciente y puede provocar incluso la muerte o complicaciones. Entonces, ese modo de falla ustedes lo pueden poner y ponerlo algo ahí bien aterrizado, bien relacionado a la parte de medio ambiente. No tienen que ponerlo con la CM, o sea, pueden ponerlo directamente qué es lo que pasa. Pero la CM es una buena forma de identificar modo de falla. Causas que provocan esos problemas y controles. Entonces, retomando, los controles son aquellas medidas que toma la planta o la compañía para evitar que este modo de falla ocurra.
Normalmente le decía que eso está relacionado a medidas o procedimientos, o vamos a decirlo así, cosas que se toman en cuenta dentro del sistema de calidad para prevenirla, para prevenir esa situación. Por ejemplo, calibrar los equipos, darle mantenimiento a las máquinas, entrenar a la gente, a tener procedimientos establecidos claros que digan cómo se trabaja y todo eso. Todos son controles. Entonces, yo ahí no le voy a limitar su imaginación. Vean el video y traten de deducir más o menos qué controles tienen ellos en el proceso. Si no tienen control, usted lo pone así mismo. No existe un proceso de control. Eso es correcto. Porque acuérdense que el análisis de modo de falla es una herramienta de planificación de la calidad. Nos ayuda a nosotros a determinar de manera anticipada qué controles necesitamos en base a la criticidad de los modos de falla. Por ejemplo, aquí dice que las causas relacionadas a este modo de falla son la limpieza del equipo y la área organizada de trabajo. Entonces, unos controles que podemos tener, procedimientos de trabajo estandarizado, ese es uno. Y otro control que podemos tener es otro control que quizá exista es limpieza de línea entre órdenes de manufactura. Siéntanse libres ahí de ese creativo. En la realidad, en la práctica, no va a ser tan sencillo, sino que hay que identificar en el proceso qué cosas tenemos para controlar eso. Entonces, aquí tenemos una detectabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije que aquí habían 3 columnas que no les recomiendo que la llenen hasta que lleguen a la columna G. O sea, llenamos primero todo esto, los steps, el mode, efecto, causa, process control. Entonces ahora vamos a tratar de cuantificar cada cosa de esto. Aquí dice SEV. SEV quiere decir severidad. ¿Qué severidad tiene este impacto en el cliente, en el paciente? Por ejemplo, esto pierde longitud establecida, pam, pam, pam. ¿Qué tan severo es esto? Los PFMA tienen, dependiendo de la planta donde usted trabaja y la compañía, hay varias formas de cuantificar la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad de los modos de falla. Severidad, ocurrencia, detectabilidad. Entonces, cada planta, como decía, tiene su cuantificación. La mayoría de las plantas cuantifican la severidad en una escala del 1 al 10. Hay plantas que lo hacen del 1 al 5. Hay otras plantas que lo hacen, no, o es del 1 al 10 o del 1 al 5. No, es muy raro que sea diferente. En el caso de la severidad, o qué tan severo es este modo de falla, puede ser un número del 1 al 10, donde 1 es que el cliente no tiene ningún impacto en él, y 10 es algo que es catastróficamente malo. Entonces, la definición de eso, ¿dónde ustedes la van a encontrar? El mismo planteamiento, aquí ustedes van en la actividad en el grupo, hay otro link también que nos va a ayudar, que es la nota número 5. Para determinar criticidades, tomo como referencia el documento de calidad. Este documento le servirá para reconocer, perdón, severidad, perdón, es nota 3. Definiciones de los niveles de severidad, ocurrencia y detectabilidad. Todas las plantas que ustedes vayan a trabajar en el futuro tienen un documento similar a este, que es un documento que le dice y les define los números del 1 al 10. Por ejemplo, en el caso de la severidad, un poco de zoom a esto. En el caso aquí tenemos ocurrencia, severidad. Entonces fíjense aquí que ustedes tienen para las características, por ejemplo, que son
B dice que el valor es 5 o 6. Quiere decir que esta nube falla puede ser un 5 o puede ser un 6. Vamos a ponerle 6. Entonces luego está la ocurrencia. La ocurrencia está también aquí mismo en este documento y hay escala. La escala está definida. Normalmente la ocurrencia tiene dos formas de definirse, una fórmula cuantitativa y una cualitativa. Si el proceso ya está corriendo, o sea, si nosotros ya tenemos histórico, data del proceso, nosotros podemos utilizar data del sistema de calidad para tratar de hacer una inferencia de qué tanto eso ocurre, qué proporción de defectos o qué proporción del tiempo eso ocurre. En ese caso se usa la definición cuantitativa. Aquí, como es un proceso que quizás no tenemos data histórica, no existe, aquí hay una escala. El equipo que está haciendo, o sea, ustedes, cada equipo, va a decidir qué tan probable ustedes creen que esto ocurra. Obviamente, cuando se hace un equipo de análisis de riesgo, el equipo tiene que llegar a un consenso. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, ¿qué tan frecuente parece? Eso puede ocurrir, que la máquina hace el corte sarcástico. Bueno, en verdad yo creo que eso es como un 3. Entonces un 3 es algo que es remoto. Es remoto que ocurre. 1 es improbable. 10 es frecuente. Y aquí hay unos números. A nosotros los ingenieros nos encantan los números. Entonces, por ejemplo, un 2 a nivel cuantitativo es que en 1.000.000 de piezas, 30% de las veces vamos a tener ese problema. En remoto puede ser que en 1.000.000 de piezas pueda ser entre 0.2% y 6.6%. Entonces eso le ayuda también a tener más o menos idea. Entonces, vamos a decir que vamos a poner un 3. Y finalmente está la detectabilidad. La detectabilidad va relacionada con estos controles. O sea, qué tan probable es que estos controles eviten o detecten, vamos a decirlo así, identifiquen que esta conducción se produjo. Bueno, si yo limpio la línea y hago el procedimiento de trabajo estandarizado cada vez que entra la orden, es muy probable que eso se detecte y que no. Entonces, en ese caso, yo voy a ir a mi tabla de detectabilidad que está ahí mismo y dice, bueno, un número bajo es algo que es casi seguro que se detecte. Aquí hay una definición. Bueno, un 1, un 12 es una falla que es detectada por un equipo automatizado en una impresión 100%. No. Estos controles no son impresión automática ni estandarizados. O sea, es una gente que lo hace. O sea, que no un 1. Aquí dice que el 3 y el 4 dice un defecto que puede identificar al operador durante la manufactura del producto. Ah, bueno, pues yo creo que sí, porque el operador de la máquina está ahí con ella. Entonces esto puede ser un 3. Vamos a ponerle un 3. Y aquí se calcula un número. Ese número es lo que se llama RPN. El RPN es la multiplicación de estos tres factores que ustedes ven aquí. Y ese número puede llegar, va del 1 al 1000. Siendo, mientras más alto es el número, mayor es el riesgo que nosotros tenemos. Mayor es el riesgo que tenemos en el proceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué nosotros vamos a usar esto? Después que ustedes hagan todo su análisis, usted se va a dar cuenta que hay algunos en el que el RPN le va a dar relativamente alto. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con esterilización y empaque probablemente le dé bien alto. Cuando digo bien alto, por encima de 200. Cada compañía tiene un límite que dice, mira, si un RPN me da por encima de este número, yo necesito implementar medidas adicionales para disminuir, por ejemplo, la frecuencia de ocurrencia o incrementar nuestra capacidad de detectar el problema, porque normalmente la severidad es la misma, independientemente de los controles que tengamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, su check
o su barra para implementar controles adicionales es 200. Si ustedes ven que un modo de falla le da 200 o más, es un modo de falla que necesita controles adicionales. Entonces, por ejemplo, es un modo de falla que no necesita controles adicionales. Con los controles que tenemos, por ejemplo, esa limpieza y ese procedimiento de trabajo realizado es suficiente para mantener el proceso controlado. Ahora, digamos que si dio, vamos a suponer, alto, aquí vamos a decir aquí un 6, y aquí es otro 6, y le da 200, necesitamos control adicional. Los controles pueden ser muchos, pero yo no quiero que ustedes se vuelvan, o sea, mi idea no es que, esto no es una clase de mitigación de riesgo, es una clase de validación. Entonces, ¿qué yo sí quiero? ¿O qué necesito que ustedes hagan en este entregable? Ustedes van a completar la tabla hasta la columna J. La J dice acciones recomendadas. En los modos de falla que ustedes tengan RPNs elevados, por ejemplo, si le dan por encima de 200, o sea, una condición que es no aceptable, ustedes van a recomendar hacer una validación. Si no le da, no vamos a decidir no validar ese proceso. La idea es, chicos, que el PFMICA, porque las validaciones son una herramienta que nos ayuda a nosotros a estar más seguros de que el proceso es estable y que, por ejemplo, las ocurrencias de modo de falla son mínimas. Entonces, un control que nosotros podemos poner en el proceso para minimizar riesgo. O, por ejemplo, si nosotros, imagínense que ustedes tuvieran una severidad aquí elevadísima, por ejemplo, de 10, y aquí ustedes tuvieran una ocurrencia de 7, fíjense que una detectabilidad de, una detectabilidad de 3. O sea, fíjense, ese es un proceso, es un modo de falla que es muy crítico, la ocurrencia es muy elevada y los controles aunque son muy buenos detectando los problemas, no son suficientes como para mantener a nosotros un riesgo aceptable. Entonces ahí entra la validación. Las validaciones nos ayudan a entender, básicamente, o a comprobar que la ocurrencia de ese modo de falla es lo mínimo posible. Principalmente, por ejemplo, en casos donde nosotros no podemos hacer una verificación constante del producto. Por ejemplo, en las esterilizaciones nosotros no vamos a poder hacer nada. La esterilización es algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, van a llegar hasta aquí, hasta la columna J. Para su información, las tablas de PFMICA son un documento vivo. Cuando digo vivo es que se mantiene en constante actualización. A medida que nosotros vamos consiguiendo data del proceso, implementando controles y mejorando el proceso, las tablas de PFMA se deben actualizar, deben de incluir información nueva que refleje los nuevos controles, los cambios en ocurrencia y detectabilidad y todo eso. Entonces, normalmente de que se identifican acciones, se identifica un responsable de las acciones, se implementan y se vuelven a reevaluar la severidad, la ocurrencia, la detectabilidad y se calcula un número de RPN nuevo o un número de RPN después de las acciones. Se me olvidó decirle lo que significaba RPN. RPN es Risk Priority Number, es un número de prioridad que nos va a ayudar a usted a priorizar cuáles son los riesgos más críticos del producto. Hay personas que luego que terminan la tabla, por ejemplo, ordenan esta tabla de mayor a menor y se enfocan en esos riesgos que son de más elevado nivel. Entonces, con eso ustedes van a trabajar para el próximo lunes. Es un entregable que tiene un valor, chicos, muy importante, tiene un valor de puntos. En este caso creo que son 5 en grupo y si se hace en grupo es bien fácil de hacer, se hace sumamente rápido. Si lo trata de hacer una sola persona, créanme que va a durar mucho tiempo haciendo. Mi recomendación es
separen un poco de tiempo cada uno de los miembros del equipo y siéntense a hacer esa tabla. Traten de que sea lo más rápido y eficiente posible para ustedes. Bien. Preguntas, chicos, dudas sobre las tablas de análisis de riesgo. Yo tengo una pregunta por lo más bien de la entrega. ¿Es necesario que lo subamos todos o una sola persona? El aula virtual está configurada para que si un miembro del equipo lo sube, ya ninguno de los demás tienen que subir. Lo que sí es que asegúrense de que esa persona lo suba, porque si no lo sube a tiempo, es un problema. Ok, gracias, profe. O sea, tengan, así como van a tener un líder, tengan a alguien dentro del equipo que se asegure que ve que fue subida la asignación. Para que después no digan, ay, César, lo hicimos, pero no lo subimos a tiempo, ¿qué hacemos? Ustedes saben, evítense. Algo más, otras dudas, preguntas. Bueno, señores, si no hay más, Profesor, Ok. solamente hasta la columna J que tenemos que hacer. hasta confirmar. la columna J. Ok. Todo hasta la columna J. Pero recuerden, tienen que entregar el flujograma y la tabla completa hasta la columna J. Tienen chance de hacerlo en inglés, tanto como hacerlo en español. Mi recomendación normalmente es que lo hagan en inglés, pero si se sienten más cómodo en español, lo pueden hacer en español. Bien. Perfecto. Más cosas, más preguntas. Me gustan las preguntas. Dudas, sugerencias. Señores, si no hay preguntas, hemos terminado por el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la asistencia y nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Perfecto, muchas gracias, profesor. Perfecto, gracias, profe, que descanse. Gracias. Igual para ustedes. Bye bye. Chao, chao. Bye.